Queridos amigos, el día pasado hemos hablado un poco del silencio y la palabra, cómo se unen, cómo remiten a cuestiones muy importantes de la vida. Y meditamos la frase de San Agustín, dilige et quod vis fac. Me gusta repetirla porque es un latín maravilloso. El latín de San Agustín, que era un gran orador, y suena perfecto. Dilige, ama con amor obrativo, ama con generosidad. Y añade, el quod vis fac. Y lo que quieres, hazlo. Bueno, y añade, porque sé que lo que hagas, si amas de esa manera, será bueno. Hoy tenemos que continuar esto para ver la relación entre el lenguaje prosaico y lenguaje poético, cómo se eleva el lenguaje a nivel poético. La palabra creativa, la que expresa ámbitos de realidad y funda nuevos ámbitos y realidades abiertas, lleva en sí y exige de por sí el silencio auténtico, es decir, la atención simultánea y recogida a diversas realidades o distintos aspectos de una realidad. Ambos, silencio y palabra, se potencian y enriquecen mutuamente. No hay palabra auténtica que no venga del silencio. Romano Guardini siempre nos decía, se nota enseguida cuando una palabra viene de la cháchara o viene del silencio. Y es verdad. El silencio verdadero no equivale a soledad desvinculada, sino al recogimiento sobrecogido ante algo valioso. Por eso uno se recoge ante una obra como, qué sé yo, una suite de Bach o la Pasión según San Mateo, según San Juan, qué sé yo, la Novena Sinfonía, no sé, una obra como el Moisés de Miguel Ángel. Y yo siempre que iba a Roma no podía volver a casa sin ir a ver el Moisés, porque es todo un poema. Moisés es todo el Antiguo Testamento, está ahí, en ese poco de mármol, pero bien trabajado, con esa mirada, esas barbas enroscadas, que le da fuerza. Bien, el silencio, repito, no implica soledad. Puede ir vinculado también con la soledad física, naturalmente. El silencio implica recogimiento que prepara para el sobrecogimiento ante lo valioso. Y lo valioso es siempre algo relacional. Algo relacional. Ambos, silencio y palabras, se potencian y enriquecen mutuamente. A mí me encanta ver ahora en libros de ciencia, por ejemplo, cómo hablan de la relación. Desde el principio de los tiempos hasta hoy, la relación. Y cómo todo se entiende mediante relaciones. Y las fórmulas lo que hablan es de relaciones. Por eso el lenguaje matemático es un lenguaje maravilloso para comprender aquello de que habla la ciencia, naturalmente. No estamos, por lo tanto, ante un silencio de desvinculación, sino es un recogimiento sobrecogido ante lo valioso. Por eso hace posible la palabra poética, la palabra mítica y la narrativa. Miren, hoy no es el tema, pero los mitos hay que tomarlos en serio, porque siempre tienen una moraleja, siempre tienen como algo de profundo dentro y nos explica muchas cosas. Los mitos, el mito, por ejemplo, de Orfeo y Eurídice, cuando Orfeo le dice a Eurídice, no puedo, tenemos que estar en silencio, no me mires a la cara durante la noche.
le pone como una condición para que pase de lo sensible a lo suprasensible. Todo eso tiene cuando se lo estudia profundamente, tiene muchas lecciones para la vida. Pero sigo adelante. Estos tipos de palabras, la poética, la mítica, la narrativa, estos tipos de palabras expresan más de lo que dicen, porque viven de la plenitud de realidad que vibra en el silencio, en la atención silenciosa a las realidades desbordantes de sentido. Al silencio contemplativo y por tanto a la palabra creativa se opone el silencio de mudez. Eso es otra cosa. La resistencia a pronunciar una palabra que puede ser tomada como medio en el cual se fundan ámbitos de convivencia. Claro, yo te pregunto una cosa con toda mi buena voluntad. Pues, por ejemplo, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te ha ido en este viaje? Y tú callas, no dices nada. Pues ese silencio no fomenta la unión, no fomenta la relación. Yo le llamo silencio de mudez. Silencio de mudez es negativo. A veces hay silencios que son positivos, cuando, por ejemplo, uno no habla para no decir una palabra que puede ser poco templada, o para no decir una palabra que moleste a otro, pero no cuando rompe la comunicación. Hay silencios, los silencios de mudez son silencios muy negativos. La palabra creativa y con ella el silencio contemplativo se oponen a la cháchara banal, que no implica modo alguno de voluntad creativa por parte del hombre, que es hablar, por pasar el rato, pero que no dice nada. Eso es la cháchara, ¿verdad? En todas las lenguas que yo conozco hay una palabra para hablar de la cháchara, pero claro, es un fenómeno universal y hay una palabra para decirlo. Si desea adquirir la riqueza que corresponde a su vocación y su misión, el hombre debe entrar en el ámbito sobrecogido del silencio, visto como la actitud correspondiente a la palabra de respuesta que ha de dar a la invitación que le hizo el Creador a vivir a su imagen y semejanza, es decir, de manera eminentemente creativa. Miren, yo siempre digo que hemos recibido la vida. Nadie se la ha dado a sí mismo. Y nuestra vida viene de una relación amorosa, profundamente amistosa de nuestros padres, al menos esto en el mejor de los casos. Somos fruto de una apelación amorosa y nuestra vida debe consistir en responder también amorosamente a esa apelación. Por eso esa apelación y esa respuesta se traduce en una relación de profunda amistad. Y la vida consiste en eso. Por ser fruto de una doble relación con los padres y con el Creador que nos dio vida a todos, por estar llamados a crear nuevas relaciones, por eso el hombre es a la vez locuente y silencioso. Locuente y silencioso, no se oponen, se contrastan, pero no se eliminan unos a otros, no es un dilema, o lo uno o lo otro, no. Hay que atender a los dos, locuente y silencioso. Se habla con sentido desde la plenitud del silencio, se calla con sentido desde la plenitud de la palabra. Estas son dos buenas frases para meditar también. Es una experiencia reversible, silencio y palabra. Es una experiencia reversible. Se recoge uno para sobrecogerse. Esto me llamó mucho la atención en una ocasión en que yo había escrito estas frases en un libro y fui a ver un monasterio cisterciense. A mí me encanta visitar los monasterios, por muchas razones, pero algún día hablaré de eso. Y vino el padre abad, se acercó a mí a saludarme muy galantemente
Y me repitió estas dos frases porque se las sabía de memoria. Y yo le dije, pues le han interesado esas frases y me dice, ¿cómo no me van a interesar? Si eso lo estamos viviendo a diario, es nuestra vida. Se habla con sentido desde la plenitud del silencio. Se calla con sentido desde la plenitud de la palabra. Por eso, claro, los cistercienses, como todas las personas creyentes, vivimos de la palabra, sobre todo de la Biblia, y la palabra de Dios, que es la palabra con mayor sentido de todas las que podemos oír, pero también de otras palabras humanas cargadas de sentido. Pero todo eso cobra su verdadero sentido cuando va unido con el silencio y el recogimiento. Es una experiencia irreversible. Se recoge uno para sobrecogerse. Y el hombre sobrecogido tiende a recogerse más. Por eso a veces uno va a hacer un día de retiro y al principio parece que te cuesta más recogerte porque todavía no has entrado en el campo de juego de lo sobrehumano. Pero después, en cuanto te metes en ese campo, cada vez es más fácil. El recogimiento no implica soledad y alejamiento, sino distancia de perspectiva. Eso sí. Es que la distancia de perspectiva es muy importante. Yo, para ver a una persona, no me puedo, como diríamos, acercar tanto que me fusione con ella, me empaste. Porque entonces dejo de verla, tengo que guardar cierta distancia. Una persona que nos quiere mucho, cuando hace tiempo que no nos ve, un día nos vemos y entonces nos abrazamos. Pero al cabo de un ratito de nada, nos separamos un poco para hablar. Pues la distancia de perspectiva, esa es la que te da el silencio. ¿Ves? Para captar la grandeza de esas formas de unión, las formas de unión de dos personas, por ejemplo, que se quieren, a una persona y un libro que lee, se requiere atención sinóptica, atención global, es decir, silencio. Perdido ese tipo de silencio, se pierde el auténtico lenguaje y se precipita uno en el vacío de la cháchara. Con ello se desmorona toda forma de convivencia digna. Y ahí por qué la vida del hombre queda seriamente dañada cuando se malentiende la relación contrastada entre silencio y palabra como un dilema. Hay que distinguir esto muy bien. Hoy se confunden mucho los contrastes con los dilemas. Por ejemplo, libertad, obediencia. Es un contraste, pero no es un dilema. No siempre tenemos que escoger o lo uno o lo otro. ¿No? Muchas veces, por ejemplo, en la música, yo tengo que tocar libremente, con todos los tipos de libertad que hay, pero al mismo tiempo obedeciendo a la partitura, que me da las normas. Hay que saber, por lo tanto, que libertad y contraste muchas veces son, he dicho mal, libertad y obediencia se contrastan, pero no se oponen, no son dilemas. Los dilemas están constituidos por términos que se oponen y obligan al hombre a optar entre uno y otro. Una vez que nos damos cuenta de esto, damos un paso de gigante primero, hacia una inteligencia aguda y segundo, hacia el desarrollo de nuestra personalidad. Por eso me estoy deteniendo un poco en este tema, porque es muy importante. En el nivel 1, el nivel del trato con objetos, trato por ejemplo con papeles, no con papeles escritos, sino con el mero papel. La palabra y el silencio se oponen. O hablas o te callas, se dice a veces. O hablas o te callas. Bueno, ahí se oponen porque se está refiriendo a hablar como producir sonidos, ¿no? Producir sonidos. Pero el hablar no es solo producir sonidos. En el nivel 1, el nivel del trato con objetos, es verdad que la palabra y el silencio se oponen, forman un dilema. O hablas o te estás callado. Aquí el habla es considerada como el mero pronunciar palabras. Por ejemplo, si está prohibido hablar en una clase, pues no se debe hablar.
Es sencillamente el sentido más sencillo de la palabra hablar, que es producir sonidos. Pero hablar es mucho más que eso. Callar significa dejar de emitir sonidos. Es la forma de silencio más sencilla, más pobre. Callarse, estarse con la boca cerrada. Pero en el nivel 2, en el nivel del trato con personas o con obras culturales, la palabra auténtica y el silencio verdadero no forman un dilema, forman un contraste, eso sí. Porque estos tipos de palabra y de silencio no se oponen, se complementan. Ahí está. Saber que muchas veces en la vida lo que parece opuesto es complementario, eso es importantísimo para crecer como personas. Si yo diera clase ahora a jovencitos, insistiría muchísimo en todo esto. Distinguir bien entre lo que es un contraste. El rojo y el verde forman un contraste, pero no son opuestos. Ven los dos como se dice, apóstoles de Durero, uno vestido de verde, otro de rojo. Verde y rojo son distintos, sí señor. ¿Son opuestos? No, son complementarios. Bueno, de ahí depende todo el entendimiento de un arte tan grande como es la pintura. En efecto, la palabra es verdadera cuando crea vínculos de amor. Y esta forma de creación exige a la vez a diversas realidades, diversas, tú y yo, tú y yo, tú y yo y tú. Somos distintos, pero no distantes. Somos distintos y diferentes, pero no extraños, sino que estamos formando un campo de juego. Entender bien todo esto. Y siempre es la creatividad la que nos permite ese cambio. El cambio de ver a las personas como opuestas, confundir lo distinto con lo distante y con lo opuesto, esto, cuando uno entra en creatividad, lo supera. Por ejemplo, si yo me pongo a crear una obra en un piano, una obra musical, pues yo automáticamente veo que mi libertad de tocar está condicionada a ser obediente a lo que me manda la partitura, no puedo cambiar nada. Pero si estoy sujeto a la partitura, como soy libre, mediante la creatividad, porque estoy creando una obra. Entonces las normas ya no son simples mandatos, se elevan ¿a dónde? Se elevan a cauces de la creatividad. En este caso, las normas me obligan, pero me permiten ser creativo. Entonces, los términos libertad y obediencia a normas se oponen. No, son complementarios, que es todo lo contrario. Se complementan. Y ya termino. La palabra es verdadera cuando crea vínculos de amor. Y esa forma de creación exige atender a la vez a diversas realidades. Pero claro, realidades que pueden ser distintas, y lo son casi siempre, pero que se convierten en íntimas. Ahí está la cuestión. Una realidad puede ser distinta, incluso a veces parece opuesta. Pero después, cuando metemos la creatividad por medio y ya creamos una relación de amistad, esa realidad sigue siendo distinta, pero no distante, no extraña, sino íntima. Esto es fundamental para toda nuestra vida. Una vez descubierta la lógica propia del nivel 2, el nivel del trato con personas y realidades culturales, cabe decir con todo rigor que la convivencia verdadera se funda en una palabra de amor. Y la palabra de amor, es por sí misma silenciosa. Quiere decir que claro que se puede expresar, pero la palabra como tal no expresa algo, diríamos, algo simple, sino expresa toda una vida. Cuando una persona dice otra te amo, ama todo lo que significa esa realidad. Ama a esa persona como, podríamos decir, un ámbito de realidad, no como un objeto. Por eso tenía razón aquel alumno mío cuando decía,
todo lo que dijo usted en clase me ha descubierto que estoy tratando a mi novia con un trato reductivista, es decir, reduccionista. La estoy reduciendo al nivel 1. Entonces, adiós, amor. Yo la estoy engañando, le digo que la amo, pero no la amo porque la estoy reduciendo a objeto. Entonces, mis palabras ya pierden sentido. Tenía razón. Pero yo no le dije nada de esto. Dejé que él sacara la conclusión. Solo le expliqué la diferencia de niveles. La palabra en el nivel 1, la palabra en el nivel 2. La palabra de amor está en el nivel 2. No podemos a una persona que pertenece al nivel 2 bajar al nivel 1. Aquí está inuce, dirían los clásicos. Ahí está en germen toda